Bien, vamos a resolver el ejercicio de la página 107, ejercicio 43 de Sadowski. Si bien este ejercicio está dentro de los ejercicios que hay que hacerlos con el límite notable de seno de x sobre x cuando x tiende a 0, en principio se puede hacer de esa manera, pero como aquí tenemos el x que no tiende a 0, sino que tiende a pi sobre 2, decidimos hacerlo de otra manera, que obviamente también se puede resolver a través del seno de x sobre x cuando x tiende a 0, haciendo un cambio de variable. Pero aquí lo hemos resuelto de una manera alternativa. Bien, entonces nuestro problema era resolver el límite aquí planteado. Hemos hecho una serie de transformaciones. Si ustedes se fijan aquí, pasamos de coseno de x igual a seno de pi sobre 2 menos x, todo en forma negativa. Vamos a explicar un poquito este cambio de coseno de x a menos seno de pi sobre 2 menos x, porque es un cambio que muchas veces lo vamos a hacer, es muy fácil de hacer, y no necesitamos recordar ninguna fórmula, simplemente necesitamos resolverlo, analizarlo desde el punto de vista lógico. Cuando ustedes ven trigonometría, ven una serie de identidades trigonométricas, la suma del seno de dos ángulos, la resta, la suma del coseno de dos ángulos, hay muchísimas, las cuales todas son inclusive muy parecidas en cuanto a su forma. Y bueno, en esos casos uno obviamente tiene que hacer uso de una tabla porque no se va a recordar todas esas cantidades de relaciones o de identidades trigonométricas. Pero hay una muy sencilla que cuando la suma del ángulo es un ángulo más o menos pi sobre 2, no hace falta recordar ninguna fórmula de identidad trigonométrica, sino que con solo mirar el círculo trigonométrico rápidamente podemos entenderlo. Y esto es un caso, y por eso lo vamos a explicar para entender cómo es el funcionamiento, y eso nos va a valer muchísimas veces para pasar de cosenos a senos y de senos a cosenos, sumándole o restándole el ángulo pi sobre 2. Y eso nos va a servir para algún reemplazo que necesitamos hacer, por ejemplo, en este caso, que necesitamos reemplazar el coseno por el seno. Miren, ¿cómo llego de aquí a esto que está aquí? Es muy sencillo. Si yo tengo un ángulo X, medido en sentido antihorario respecto del X positivo, nosotros sabemos que el coseno de este ángulo va a ser este cateto dividido esta hipotenusa. El seno de este ángulo será este cateto, que le hemos llamado T, dividido este cateto. ¿Sí? Eso sería la tangente. El seno sería T sobre la hipotenusa. Si yo agarro este vector y lo roto en sentido horario 90 grados, este vector o este lado de esta hipotenusa va a tomar esta posición, donde lógicamente este ángulo sería este que está aquí, ¿sí? Porque yo lo roté 90 grados. Por lo tanto, si este ángulo que yo tengo aquí, que estoy señalando, es X, este ángulo que está acá será pi sobre 2, que es esto, menos este ángulo, que es X. Por eso que este ángulo es pi sobre 2 menos X. ¿Sí? Bien. En realidad aquí yo no estoy tomando esto en un sentido positivo y esto en un sentido negativo. Lo estoy tomando en módulo. ¿Sí? O sea, este ángulo, el módulo va a ser pi sobre 2 menos X. Bien.
Este triángulo rectángulo que se me formó acá es el mismo que este que está acá. La única diferencia es que este triángulo yo es como si lo hubiese rotado 90 grados en sentido horario. ¿Sí? Perfecto. Por lo tanto, yo acá, este triángulo, puedo volver a representar otro triángulo que sería equivalente, que sería uno como si fuese este que está acá. Este triángulo que yo formo acá sería exactamente igual a este triángulo que está formado acá, que sería igual que este triángulo que está formado acá. Son todos triángulos exactamente iguales, simplemente están rotados unos respecto a otros. Por lo tanto, el coseno, fíjense, o el seno de este ángulo, ¿cuánto va a ser? Este cateto dividido esta hipotenusa. El seno de este ángulo. ¿Estamos de acuerdo? Que a su vez, como este cateto, por construcción, es exactamente igual a este cateto, y esta hipotenusa es igual que esta, el seno de este ángulo, que es esto dividido esto, va a ser igual al coseno de este ángulo, que es esto dividido esto. Por eso que yo puse que el coseno de x es igual al seno de pi sobre 2 menos x. Repito, esto es pi sobre 2 menos x. El seno de este ángulo es este cateto que está acá, dividido esta hipotenusa. Mientras que el coseno de este ángulo es este cateto dividido esta hipotenusa. Este cateto ahora se transformó en este cateto, en este triángulo. Porque este cateto era igual que este, y por construcción, este que está acá tiene que ser igual que este. Por lo tanto, puedo establecer que el coseno es igual que esto, que el seno de este ángulo. ¿Por qué le puse el signo menos? Porque fíjense que el coseno sería esto positivo dividido esto positivo, y en este caso sería esto negativo dividido esto positivo. O sea que en realidad este no es igual que este, sino que difieren en un signo. Por eso puse yo coseno de x igual a menos seno de pi sobre 2 de x. ¿Está? Encontré esta relación. Lo mismo podría haber encontrado esta relación. Fíjense, el seno de este ángulo, dijimos que es este cateto, dividido este hipotenusa. Si yo miro de este ángulo que está aquí, el seno de este ángulo va a ser, perdón, el coseno de este ángulo va a ser este cateto, dividido esta hipotenusa. Por lo tanto, el seno de este ángulo va a ser igual al coseno de este ángulo. Porque este cateto es el mismo que tenemos aquí. Y esta hipotenusa es lo mismo que tenemos aquí. Por lo tanto, el seno de este ángulo tiene que ser exactamente igual al coseno de este ángulo. ¿Y por qué aquí no le puse un menos? Porque el seno de este ángulo es este número que es positivo, dividido este número que es positivo, y el coseno de este ángulo es este número sobre este número, o sea, sobre estos valores que son los dos positivos. Por lo tanto, el seno de x es lo mismo que el coseno de este ángulo. Y el coseno es igual al menos seno de este ángulo. Por lo tanto, fíjense cómo hemos establecido rápidamente, muy fácilmente, sin tener que recordar ninguna relación trigonométrica, ninguna identidad trigonométrica, hemos podido relacionar el seno de un ángulo con el coseno de pi sobre 2 menos ese ángulo. Y por el otro lado, hemos podido relacionar el coseno de un ángulo con el menos seno de pi sobre 2 menos ese ángulo. O sea, esta relación muchas veces lo vamos a usar para pasar de seno a coseno, o de coseno pasar a seno, sumándole o restándole el ángulo que corresponda con el signo que corresponde. Pero como se fijan, las relaciones son muy parecidas, y uno se puede confundir, pero si uno lo hace razonándolo de esta manera, las arma uno cuando uno las necesita sin tener que estarla memorizando esas ecuaciones. ¿Sí? Perfecto.
Por lo tanto, ya de alguna manera podríamos transformar este coseno, si lo necesitamos, pasarlo a este seno, o este seno que está aquí, si nosotros quisiéramos, lo podemos pasar a este coseno. Vamos a elegir pasar este coseno a este seno. Por lo tanto, reemplazamos coseno de x por su equivalente, que es lo que hallamos aquí. Reemplazo coseno por esto que es su equivalente, por lo que hemos acabado de decir. Bien. Por otro lado, tenemos que hemos reemplazado, fíjense, esta expresión por esta otra expresión. Vamos a ver cómo lo hemos hecho. Bien, entonces vamos, como habíamos dicho, reemplazamos esta expresión por esta que está aquí. Y luego, a través de lo que dijimos aquí. Ahora reemplazamos esta por esta que está aquí. ¿Cómo hicimos para reemplazar? Miren, tomamos esta expresión y reemplazamos esto que está aquí, que es esto, en vez de poner esto, pusimos esto. Por lo tanto, aquí reemplazamos por coseno, paréntesis, pi sobre 2 menos x, que es lo que pusimos aquí. O sea, reemplazamos esto por esto que está acá en función de lo que dijimos aquí. Por lo tanto, esta expresión ahora es esta. Bien. Sacamos factor común 2 y lo pusimos aquí. Ojo, que ese 2 no lo podemos poner acá. No nos vayamos a confundir y a cometer ese error, que es un error muy grueso. Nosotros sacamos este 2 y lo pusimos sacamos factor común un 2, por lo tanto, al sacar factor común 2, acá nos queda pi sobre 4 y acá nos queda menos x sobre 2. ¿Sí? O sea que esto lo transformamos en esto que está aquí. Fenómeno. Ahora, ¿qué hicimos? Nos hemos hecho valer de esta expresión o identidad trigonométrica, que dice que el coseno de 2 alfa es igual a 1 menos 2 veces el seno cuadrado de alfa. Es una expresión que me relaciona el ángulo con el duplo del ángulo. Bien, reemplacé usando esta expresión lo que tengo aquí. Aquí alfa, ¿cuánto es? Lo que está acá dentro del paréntesis. Aquí alfa valdría pi sobre 4 menos x sobre 2. Por lo tanto, yo reemplacé, puse 1 menos esto, que en vez de poner esto, puse esto, y a su vez reemplacé el alfa por lo que está acá dentro del paréntesis. Por lo tanto, me quedó esta expresión. ¿Sí? Esto lo trabajé un poquito y nos quedó, se nos va este más 1 con menos 1 y luego distribuyo esta raíz porque distribuye respecto al producto en este término y en este que está aquí, y de esto paso a esta expresión. Por lo tanto, he convertido esta expresión que tenía a través de todo este procedimiento en esta expresión. Por eso que pasé de esta a esta que está aquí. Bien. Ahora vamos a ver cómo transformo esta expresión en esta que está acá. ¿Qué es lo que hago para hacer eso? Hago uso de otra identidad trigonométrica que me relaciona el ángulo con la mitad del ángulo. Y me dice que el seno de un ángulo es 2 veces el seno del ángulo sobre 2 por el coseno de ese mismo ángulo sobre 2. Por lo tanto, ahora mi alfa es esta expresión que está acá. ¿Sí? Por eso que puse aquí seno de alfa. Va a ser igual a 2 veces el seno de este alfa dividido 2. O sea, esto dividido 2 es esto que está aquí. Por el coseno de esto dividido 2, que es lo que está aquí. Por lo tanto, puedo reemplazar esto que está acá por esto que está aquí. Por eso reemplacé lo que está acá, se transformó en esto que está aquí.
Ahora ya tenemos esta expresión donde podemos simplificar esto con esto. Por lo tanto, nos queda esta expresión. Y aquí en esta expresión hemos logrado levantar la indeterminación. Porque el coseno, cuando x valga pi sobre 2, me va a quedar coseno de pi sobre 4 menos pi sobre 4, esto es 0. Coseno de 0 es 1. Por lo tanto, esta expresión, o esta, ya no es indeterminada. Es 2 por 1 sobre raíz de 2. 2 por 1 sobre raíz de 2. Y lo mismo de poner, en vez de poner 2, pongo raíz de 2 por raíz de 2 sobre raíz de 2, que es lo que puse aquí. Este se va con este y me queda este igual a raíz de 2. Hemos logrado levantar la indeterminación de esta expresión de coseno de x sobre 1, sobre la raíz de 1 menos 0 de x cuando x tiende a pi sobre 2.